noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Tienen una cara nueva, bueno, tienen caras nuevas por aquí. Realmente. No somos quienes se acostumbran a ver en el estudio de los miércoles, pero dada la situación que ya conocemos, mi esposa y yo nos encargaremos esta noche o trataremos de poder desarrollar el estudio de hoy. Elizabeth. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un placer para nosotros poder transmitirle lo que sería el estudio de la célula en esta noche. El tema es transformados por la palabra. Transformado por la palabra. Y en su denominación o renglón ahora mismo vamos a tratar con un personaje muy conocido por todos nosotros. Sí, yo creo que casi siempre que se menciona el nombre de él, ya todo el mundo, tanto personas, tanto como pequeños como adultos, inmediatamente reconocen algunas de las historias de él. Sí, porque desde muy pequeñito, como acabas de mencionar, se nos habla y es una de las primeras historias que eligen, Si no la primera. si no la primera, para hablarnos de este personaje. ¿Qué tal si empezamos leyendo la Biblia? Empecemos. Hebreos 11, 24, 26. Hebreos 11, 24, 26. 24 y 26. Sí, hasta el 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oremos. Padre Celestial, gracias por este momento que nos estás permitiendo tener para desarrollar este estudio, Señor. Que sea de bendición tanto para nuestras vidas como para la vida de tu iglesia, que participa de él cada miércoles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si tú recuerdas, Elizabeth, una película que se llama Un príncipe en Nueva York. Un príncipe en Nueva York, claro que sí. Con Eddie Murphy. Él era el príncipe Akin. Ciertamente. Príncipe Akin. El príncipe Akin fue a tirar unas canas al aire a Nueva York. En buen dominicano. En buen dominicano, unas canas al aire. Porque él era el próximo heredero del reinado de Zamunda en África, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Así que fue a conocer del mundo. Allá se enamoró de una chica de la familia McDowell, pero él nunca le dijo a la joven que él era un príncipe, sino que se enamoró de ella y él trabajaba para la familia McDowell limpiando en su negocio de comida, pero no se imaginaban que el hombre era un príncipe. Así que cuando ya ha entrado en un noviazgo con la muchacha, se enteran que él es un príncipe, que es un hombre rico. La muchacha se sintió engañada. Ella se sintió que él no fue sincero con ella y él dijo que simplemente no quería que ella viera su posición. El caso es que, para su sorpresa, finalizando la película, cuando él está en su país, que se va a casar, cáspitas, está la joven McDowell detrás del velo. Y ella le preguntó: ¿en serio vas a renunciar a todo esto por mí? Y él dijo: claro, y aún lo puedo hacer. Y la respuesta de ella al mirar todo dijo: no, yo no creo que... No creo. No creo que ella, después de ver todo el esplendor y la gloria de ser un príncipe, ella pudiera decidir abandonar eso, y él también. Aunque no es la primera historia de amor, aunque esto fue una película ficticia, esto pasó también en Inglaterra por los años, creo que en 1936, un 10 de diciembre específicamente, con el rey Eduardo VIII. El rey Eduardo VIII abdicó de su reino después de un año, el reinado más corto, creo que en todo este tiempo en Gran Bretaña, porque él estaba enamorado de una mujer y la mujer simplemente había tenido 3 divorcios y eso no era aceptado en la monarquía. Así que él prefirió abdicar como rey, pero
Elizabeth, sin dejar sus privilegios de que la realeza lo mantuviera, de que la monarquía la monarquía le daba, vivía en Francia en un castillo, tenía una vida de Hollywood. Y a pesar de que estos hombres, por amor, decidieron dejar su poder o su reinado, que es loable, nunca se ha visto que un hombre deje su reinado deje de ser príncipe por hacerse sirviente. Eso como que no puede suceder, o sea, naturalmente eso no sucedería, como que yo soy príncipe y me quiero estar con los sirvientes o me pongo de parte de los sirvientes. Yo creo que eso solamente sucede a través de una obra sobrenatural. De una obra sobrenatural transformadora. Transformadora, sí, totalmente. Porque creo que a nuestra humanidad le gusta el poder, le gusta la influencia, le gusta la posición. Eso es lo que está en nuestro corazón pecaminoso. Y fue de hecho, Michael, por la parte que se le dio a Satanás más fácil poder engañar a Eva en el huerto del Edén, brindarle ese estatus de poder. Tú serás como Dios. Bueno, entonces ahora tenemos a Moisés, que y dijimos, no, Moisés no necesita mucha presentación. Moisés de por sí es un hombre que cuando se menciona casi todo el mundo sabe la historia de Moisés, pero lo que a veces sí es un poco descuidado en la historia de Moisés es la parte en la que él era un príncipe. Vemos a Moisés como un milagro cuando nació, que su madre lo guardó porque vio que el niño era hermoso, y eso tiene una connotación de que Dios había hablado a la vida de sus padres. Vemos a Moisés guiando al pueblo en el desierto, pero muy pocas veces nos detenemos a ver a Moisés como un príncipe de Egipto. Sabemos que en la historia, cuando él llegó en el Moisés, la hija de Faraón providencialmente llegó a los ríos donde se estaba bañando, se iba a bañar la hija de Faraón, o sea, la princesa. Y ella adoptó, por lo que leímos en el libro de Hebreos, ella adoptó a Moisés como su hijo. Dijo que Moisés fue tratado o era hijo de la princesa del faraón, y negó llamarse hijo de la princesa del faraón. Y ese esplendor, este poder de Egipto básicamente venía a ser lo que era Estados Unidos hoy. Era una potencia, era la primera potencia mundial de ese tiempo. Entonces tenía mucho relieve, y el decir que Moisés era príncipe de esa gran potencia es que Moisés tenía todo el poder y la influencia que él quería. Y los privilegios. Y los privilegios que él quería. O sea, Moisés solamente tenía básicamente que desear cualquier cosa y le llegaba en bandeja de plata. O de oro. Yo creo que definitivamente de oro. Porque esa gente se esmeraba en lo que hacía. Pero pensar que Moisés, dice la palabra, dice el libro de Hebreos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué fue lo que produjo ese cambio? Que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para entonces venir a ser parte del pueblo esclavo. Eso no puede suceder por un corazón que no haya sido transformado por la palabra del Señor, por un corazón que no haya sido llamado por la palabra del Señor. Porque si nosotros meditamos en algunas cosas que se dicen de Moisés, por ejemplo, en Hechos su capítulo 7, versículo 22 dice: y fue Moisés enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, estamos hablando que Moisés era un príncipe de renombre en Egipto. El que se diga era poderoso en sus palabras y obras era porque todo lo que hacía Moisés tenía un alto relieve. Y en la antigua, bueno, actualmente ya no es tan así. Hay familias que sí, pero naturalmente cuando en las familias orientales adoptaban a un hijo, era como si fuera un hijo consanguíneo. Tenían los mismos derechos que un hijo ha tenido de forma natural. Sí. Esto quiere decir que Moisés con mucha posibilidad estaba en ser el sucesor
para llegar a ser faraón. Él estaba en la línea de sucesión. Esto lo sabemos por algunos detalles históricos que se pueden leer con referencia a la vida de Moisés. Estamos hablando que de un príncipe posiblemente él iba a ser el próximo faraón. Con mucha probabilidad, Michael, porque podemos notar en la Biblia inclusive que él era mayor que el faraón actual. Y ella, hijo de la princesa. O sea, realmente su currículum decía que él era importante en la familia real, sí, y que él iba a ocupar, que él estaba ocupando. Pero supongamos que no hubiese ocupado un lugar como el llegar a ser el faraón. Pero el solo hecho de ser considerado hijo de la princesa ya le daba lo suficiente. O sea, era un príncipe. Ya lo tenía todo, pero lo que vemos aquí es que de un príncipe, Moisés, príncipe que pasa a ser siervo, a ser un esclavo, porque eso es lo que significa siervo, un esclavo. Ahora, ¿qué fue lo que lo llevó ahí? Porque si nosotros empezamos a meditar, por ejemplo, algo que comenta el autor J.C. Riley en su libro Santidad, él dice, por ejemplo, sobre las cosas a las que Moisés renunció. Dice, Moisés renunció a su jerarquía y grandeza como un futuro heredero al trono. Dejó los placeres sensuales, intelectuales y sociales que tenía como príncipe y rechazó las riquezas, los tesoros de Egipto, lo que parece indicar que eran riquezas sin límites. Aún, como comentábamos ahorita, si solamente se hubiese quedado con el título de hijo de la hija del faraón, ya era una fortuna bastante inmensa para disfrutar, porque era un heredero. En cambio, sigue señalando Riley, eligió sufrimiento y aflicción, dejó la vida tranquila y cómoda de la corte de Faraón y se identificó abiertamente con un pueblo esclavo. Se identificó abiertamente con un pueblo esclavo. Eso nos debe decir algo a nosotros. Él tomó una posición abierta, aun cuando eso le correspondía un peligro a su vida. Sí. Nosotros estamos teniendo muchas situaciones hoy en las que el mundo necesita una posición abierta de nosotros como iglesia. No por la esclavitud que sufre el mundo, no tanto por eso, sino por las ideologías que este mundo está creyendo. Está creyendo e influenciando mucho a nuestros hermanos muchas veces. Exacto, toda la esfera cristiana, porque podemos hablar de nuestros hijos, pero está abarcando toda la esfera. Y sin embargo, Moisés tomó una posición abierta, aunque él corriera el peligro de perder su propia vida. Ahora, quien lo llamó y quien lo transformó a través de su palabra, cuando le habló a través de la zarza que ardía en el libro de Éxodo, su capítulo 3, le dijo, yo soy el que te envío. Yo soy el que te envío. Yo soy el que te envío, o sea, yo te voy a respaldar. Siempre que Dios nos habla y nos transforma para nosotros ser un ente diferente en la sociedad, Él nos respalda, aunque lo que nosotros digamos vaya contrario a la corriente de este mundo. Ciertamente. Y yo me imagino, así, poniendo como en un plano, ¿verdad? En mi vista de madre, yo me imagino llegar a Moisés, mi hijo, entrando ya con la autoridad de parte de Dios y entrando allí y yo tener que verlo totalmente diferente a la forma que ya yo le di. Sí. En este caso, la hija de Faraón. Exactamente, estoy hablando de que si yo fuese la hija de Faraón y ver a mi hijo en esto. Y como toda madre, yo puedo asegurar que probablemente ella intentó acercarse a Moisés. Haciendo conjeturas sobre exactamente, eso. Haciendo una conjetura sobre esas cosas, pero como madre ella pudo haberse acercado. Y como madre quizás yo tengo una influencia y un poder sobre mis hijos. Pero ya Dios le había dicho a Moisés, esto es lo que vas a hacer, vas a libertar a mi pueblo de Egipto.
ya tenía, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que voy contigo. Y eso quiere decir que la palabra de Dios en última instancia es la que tiene todo el mandato. No importa en qué posición alta nos podamos encontrar. Podemos estar en una posición muy elevada como la tenía Moisés. Y el último mandato para servir y transformar nuestro corazón lo tiene el Señor. Y muchas veces, y esto lo digo, nunca me he encontrado en esa posición, pero por lo que vemos a través de Moisés, muchas veces a Dios no le interesan las posiciones más altas para lograr. Al contrario, Él sacó a Moisés de una posición alta para hacerlo un siervo humilde y manso, que no había uno como Él sobre la tierra. Dios lo sacó de la esfera de poder, donde Dios lo quería utilizar, era entre los esclavos. Sí. Entonces, a veces nosotros tenemos que dejar de mirar qué pudiéramos hacer si estuviéramos en tal posición elevada. No, hay un carácter que tiene que ser transformado. Que tiene que estar transformado, pero tiene que ser transformado por la Por palabra. la palabra. Y una vez ese carácter es transformado por la palabra, nos hace entender que nosotros vamos a trabajar en la posición en la que Dios nos ha establecido. En este caso, Dios ha permitido que muchas personas de poder tengan alta influencia en la sociedad, como creyentes. Pero en muchos otros casos, como en el caso de Moisés, Dios permitió, lo sacó de ese poder de Egipto, para entonces a los gobernantes de Egipto, Él mostrar su poder y su gloria. A través de un siervo. A través de un siervo. Entonces, esto es una imagen de Cristo, porque incluso en Filipenses, su capítulo 2, Pablo habla que Cristo se despojó a sí mismo. Él era en forma de Dios y se despojó de ser Dios para volverse un siervo. O sea, lo que vemos en Moisés es la imagen de Cristo, es una sombra de lo que Cristo iba a hacer, a despojarse de toda la gloria. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un príncipe, no, estamos hablando del Rey de Reyes, del ser que tiene toda la potestad en el mundo. Del que llamó a Moisés. Del que llamó a Moisés. Y él mismo se despojó de su gloria y vino y se hizo un siervo y se humilló y murió por nosotros. ¿Cuánto más nosotros deberíamos humillarnos, despojarnos de buscar aires de grandeza y servir al Señor en la posición que nos encontremos, ya sea una posición baja con los esclavos, con los humildes, o ya sea una posición alta, pero que lo que hagamos para el Señor sea a través de lo que ya Él ha hecho en nuestros corazones, a través de su palabra? Así que Dios le bendiga, mis hermanos, y Dios les guarde.